a, a trabajar básicamente lo que es un modelo de árboles de decisión que puede ser utilizado para clasificar eh, diferentes grupos, ya sea, eh, por ejemplo, en temas financieros, eh, si un cliente es buena paga o no, en el sector salud poder identificar si alguien tiene un diagnóstico o no, eh, en temas de empresas, si un empleado es apto o no. eh, y básicamente cómo vamos a preparar esos datos. Em, yo por acá, es que yo les mandé la información, pero déjenme, yo les paso por acá de una vez para, si se puede, por el chat, para que vayan probando si les carga la información. La idea es que este sí lo vayamos ejecutando al tiempo. Yo puedo juntar cosas por acá. Ah, no, así. Por acá les voy a pasar la base de datos y el link del notebook que vamos a trabajar en Google Colab, que yo creo que igual si lo abren, bueno, no, si lo abren en su Visual Studio Code, de pronto sí, yo creo que les abre, de todas maneras prueban. Les voy a pasar por acá el link y voy a adjuntarles de todas maneras el notebook para que me vayan confirmando si lo pueden abrir. Entonces, los que no tengan instalado en su computador eh, ningún programa para trabajar con Python, pues lo pueden abrir directamente en Google Colab. Y acá les voy a pasar el notebook para, para que tengan ahí las dos opciones. Mientras yo voy continuando, ustedes me confirman si les permite abrir. Listo, entonces básicamente lo que acá como introducción les decía que em, estos modelos de clasificación son modelos eh, que son entrenados con una información previa y de acuerdo a esos parámetros históricos, esas variables que ya han determinado básicamente una clasificación, poder entrenar esas variables para que cuando lleguen nuevas, nuevos registros, nuevos clientes, nuevos pacientes, podamos determinar con un nivel de asertividad em, qué clasificación le podemos dar a esa persona, ¿ya? Entonces, en contextos de créditos, lo que hacen las entidades financieras es utilizar modelos, obviamente un poco más avanzados, pero en términos generales, lo que hace un modelo de árbol de decisiones, bueno, ¿qué factores o qué variables son determinantes para yo como entidad financiera decidir si un cliente es apto o no, si es buena paga o no en este caso? O sea, qué variables van a determinar ese comportamiento. Entonces, por eso, pues normalmente cuando sacamos un crédito o una tarjeta, pues una de las variables principales siempre va a ser el salario, ¿cierto? Como esa fuente de ingreso que va a determinar. Entonces, empezamos a definir o el modelo empieza a definir ciertas fronteras, ¿cierto? De acuerdo a ese dataset que tenemos, digamos que tenemos todo el listado o el historial de nuestros clientes y en esa primera instancia él empieza a entrenar, ¿cierto? Entonces, digamos que empieza por la variable salario, luego entonces
hay variables, por ejemplo, préstamo al mismo banco o calificación, la calificación de crédito, si ya tiene una calificación previa en otras entidades, si tiene los documentos completos, en algunos casos otras variables, si es casado, si tiene hijos, nivel de educación, trabajo actual, activos, ¿cierto? Entonces, todas esas variables finalmente a lo largo del tiempo eh, se han venido, digámoslo así, construyendo, han venido construyendo una historia y un perfil digámoslo así, para cada cliente, o en este caso para cada variable o para cada ítem a analizar. Entonces, si es el caso, por ejemplo, de un paciente, entonces tendremos variables como quizás la temperatura, si ha tenido síntomas en los últimos días, por ejemplo, temas de pandemia, eh, quizás con ciertos parámetros se podría determinar si tenía una enfermedad o no, o quizás algo más avanzado si tenemos ahora información mucho más histórica de antecedentes, temas de si sufre de presión arterial, si ha asistido al médico en los últimos meses, etcétera, etcétera. Y esos datasets ya tienen clasificado en esos momentos, en ese momento, perdón, listo, esta persona que tuvo para el tema de créditos estas condiciones, quizás un salario menor a este rango, si tenía hijos, si tenía préstamos con otras empresas, otros bancos, su nivel de escolaridad era de este tipo, trabajaba quizás en una empresa o estaba desempleado o estuvo desempleado, entonces en ese momento se habrá clasificado como, este cliente empezó a hacer mala paga, digámoslo así, o no era apto o no pagaba a tiempo, entonces se clasifica en ese entonces y esas variables son determinantes para, digamos, encontrar perfiles semejantes a ese tipo. Entonces, con los árboles de decisión nos ayudan a identificar o a visualizar esos resultados, ¿cierto? Pueden ser resultados de clasificación o también podemos obtener resultados de regresión, o sea, que finalmente el árbol entregue un valor, ¿cierto? Un valor para, ya sea si queremos identificar, inclusive para series de tiempo también se puede hacer para temas de pronóstico o se puede identificar para, por ejemplo, calcular el precio, cuál es el precio eh, que yo debo de ponerle a una vivienda en determinado sector. Es decir, voy a pasarle las variables de número de habitaciones, antigüedad de la propiedad, metros cuadrados, el barrio, no sé, cantidad de casos de robo en ese sector. Entonces, y digamos que ese dataset tiene una historia de, ok, normalmente en esta zona el precio promedio es de tanto. Pero si yo tengo entonces una casa más grande con estas condiciones, ¿cuál es el precio promedio que debería de tener? Entonces, en esos casos, los árboles de decisión también pueden ayudar a generar un valor. Y tenemos entonces para las industrias, podemos usarlo para la obsolescencia de inventarios o para el abandono de clientes. Podemos identificar con anticipación cuando un cliente es propenso a que abandone la compañía. Entonces, quizás son esos clientes que empiezan a comprar menos cantidades de producto, menos referencias, quizás empieza a no pagar a tiempo, etcétera. Y ya para la parte de obsolescencia de inventarios, que es el ejercicio que vamos a trabajar, eh, tenemos entonces variables como la creación, cuando se creó el producto, cuál es si quiere vamos acá de una vez al archivo para ir avanzando. ¿Sí les abrió el Excel? ¿Lo tienen ahí a la mano? ¿Me confirman, por favor?
¿Sí? ¿Todos lo tienen? ¿Lo pueden abrir? Y deja abrirlo. Sí. Ok. Listo. Entonces, este dataset, em, quizás si ustedes consiguen pues esta misma información, también lo podrían aplicar para el tema de inventarios, obsolescencia de inventarios, y lo pueden ajustar con una o que otra variable de pronto diferente que tengan, pero esta es la idea general. Normalmente tenemos una fecha de creación de un producto para determinar, bueno, qué tan maduro es ese producto. Luego tenemos una fecha que identifica la última transacción que tuvo ese producto, ya sea un movimiento de inventario para la venta, ya sea que llegó es el inventario y se tuvo que destruir alguna parte, o ya sea que ese inventario se utilizó para algunas pruebas. Entonces, como tener de referencia cuándo fue, qué tanto realmente se ha utilizado ese material en términos, por ejemplo, de producción, si ha sido utilizado para procesos de manufactura o no, ahí como para que lo vayan relacionando. Aquí básicamente calculamos entonces cuántos meses han pasado desde ese lanzamiento del producto. Luego la categoría, ya sea por eh, el nivel del producto o el tipo de producto. Ahí ustedes pueden definir esa división o ese segmento. Luego una categoría quizás más pequeña. eh, y acá tenemos una clasificación del non-working inventory que se utiliza como para identificar cuáles son esos productos que no se están moviendo, que no están rotando. Pues ahorita vamos a ver cómo se definen esas tres clasificaciones. Ya luego tenemos entonces el código del producto normal, ese lo pueden tener ya sea en descripción, pero pues que esté de forma estándar o en numérico. ¿Cuánto es el inventario actual de ese producto como para tener identificado a hoy mm, cuál es esa probabilidad que ustedes van a calcular de que ese producto se convierta en obsoleto o no? Ya luego tenemos la variable de la rotación promedio mensual. Aquí la vamos a trabajar mensual, pero en sus casos, en sus empresas o en su caso pueden validar si se requiere una rotación diaria o semanal o según cómo lo manejen. Acá tenemos el número de tiendas donde se vende, o sea, o puede ser en su caso también el número de clientes a los cuales se atiende con este producto, cuántos clientes compran este producto. Y acá tenemos los meses de inventario. Rotación promedio. Pero es que acá, perdón, esta rotación promedio es la venta en unidades de ese producto. Y acá tenemos sí los meses de inventario. Entonces, esta venta puede ser en unidades, entonces diaria o cuánto se vende normalmente este producto en un mes. Y acá entonces, de acuerdo a ese inventario que tenemos actualmente, cuántos meses es como la foto a hoy. Y acá habíamos agregado una columna adicional que es la que identifica si el producto es nuevo o no. Y esto es determinante porque lo que pasa normalmente es que los productos nuevos, como no se sabe qué nivel de ventas van a tener, cómo va a ser su desempeño, pues la mayoría caen en obsoleto, ¿no? Porque no terminan de lograr su curva y llegar a un estado de madurez, entonces fácilmente terminan siendo obsoletos. Entonces ahí podemos tener esa variable adicional. Y acá el detalle de cómo han sido las ventas de ese producto en los últimos 6 meses. Entonces acá pueden partir de enero, diciembre, noviembre, como lo quieran enumerar. Pero la idea es que tengan por ahora con 6 meses es suficiente como para tener esa información, ¿ya? Entonces, asimismo, ustedes con- pueden construir ese dataset para el problema que tengan de clasificación y lo pueden ajustar, digamos, al modelo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí?
Listo, entonces el objetivo va a ser aplicar un modelo de árbol de decisión para anticipar qué productos que están ahorita activos tienen una alta probabilidad de convertirse en obsoleto. Entonces, em, acá la clasificación que tenemos para el proceso de inventario es si un producto está entre 0 y 5 meses, es un producto que está working, es decir, se está vendiendo constantemente, que está rotando, que tiene un comportamiento normal, ¿cierto? Ya luego cuando ese producto empieza a tener entre 6 y 12 meses, se empieza a clasificar como slow, que es un producto que empieza a tener una rotación más lenta, empieza a tener problemas de rotación. Ya luego entonces, si ese producto es mayor, si ese inventario es mayor a 12 meses, entonces se clasifica como un exceso y es porque ya empieza a tener comportamientos mucho más críticos en cuanto a rotación. Y finalmente, el producto dead es porque ese producto ya no presenta ventas ni movimientos en los últimos 6 meses y prácticamente ya se puede decir que ya se dejó de comprar y difícilmente alguien lo va a poder volver a adquirir. Entonces, estas clasificaciones, si no las tienen, ustedes también las pueden establecer con el negocio, identificar, bueno, cómo le podríamos llamar o qué clasificación le podríamos dar, que es importante para que el modelo pueda entender en qué grupo inicialmente se está clasificando, ¿no? Entonces, acá como ejemplo tenemos productos para industria que son adhesivos, cintas, cascos, gafas, lijas, productos que se usan para la industria. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear ese notebook, a preparar, vamos a montar ese entorno, vamos a ir cargando los datos e ir analizando una por una. Pues vamos a cargar las librerías, todo el proceso eh, que requiere pues, la preparación del notebook. eh, y vamos a hacer un proceso de convertir entonces esas variables que son categóricas, eh, las vamos a convertir en variables numéricas para que el modelo las pueda entender. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esas clasificaciones que tenemos en texto, pues debemos llevarlas a número para que el modelo las pueda procesar. Y pues acá un poco de las librerías que vamos a utilizar, pues Scikit-Learn, que es la que provee, por ejemplo, el conjunto de modelos de Machine Learning. Entonces aquí vamos a utilizar el modelo de árboles de decisión, eh, que es como la más importante. Entonces, ¿cómo se hace normalmente ese entrenamiento del modelo y posteriormente esa visualización? Entonces, vamos a identificar ese dataset, ¿cierto? En este caso tenemos eh, 3.200 3.207 registros, eh, que son básicamente, sí, son 3.207 productos. eh, y vamos a dividir ese dataset como una parte de, vamos a tener las variables que son de entrenamiento, ¿cierto? Esas características que tiene nuestro dataset. En este caso van a ser, como les mencionaba, la clasificación de non-working, las fechas, las ventas en los últimos 6 meses, todas esas variables. Y finalmente, la variable objetivo, la que queremos clasificar, en este caso es la clasificación de non-working, ¿cierto? Si un producto es obsoleto o no, o dentro de qué clasificación va a caer finalmente el producto. Y ya luego, entonces, hacemos una partición de ese dataset. Entonces, seleccionamos una parte, una porción aleatoria, que es con la que vamos a entrenar, y luego otra porción que es con la que vamos a testear. Es decir, vamos a entrenar primero el modelo y luego vamos a tratar de adivinar, digámoslo así, o clasificar para saber qué asertividad tiene ese modelo clasificando esas variables, esa variable objetivo, que es en este caso la clasificación de non-working. Entonces, eso es básicamente lo que hace
el proceso de entrenamiento y ahí vamos a medir entonces esa asertividad. Hay una serie de indicadores que nos van a ayudar a identificar qué tan bueno es ese modelo y una vez que ha entrenado ese modelo, pues lo que hacemos es prepararlo o tenerlo listo para las nuevas entradas. Entonces, en el caso de una clasificación de créditos, entonces el modelo queda listo, queda entrenado para un nuevo prospecto, para un nuevo cliente y lo único que hacemos es cargar esos datos y que él nos entregue, de acuerdo a ese entrenamiento, cuál es la probabilidad, por ejemplo, que tiene ese cliente de ser buena paga o mala paga, o en este caso para los productos de ser obsoleto o no. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Y acá entonces tenemos cuáles son esas evaluaciones, cuáles son esos indicadores, esas métricas que vamos a sacar para determinar el nivel de asertividad que tiene el modelo. Entonces, principalmente vamos a enfocarnos en el accuracy, que es cuántos valores correctos o cuántos valores clasificó de manera correcta el modelo sobre el total del dataset, ¿no? Entonces, eso es como de, es la forma de medir el accuracy del modelo. Pues acá hay otras medidas como la precisión, que es para medir, bueno, solo los valores que realmente fueron clasificados como positivos, como de manera correcta. El recall y el F1, para no entrar tanto en detalle, por ahora vamos a trabajar solo con el accuracy, ¿cierto? Y esas otras mediciones se utilizan más, por ejemplo, cuando es temas de, si el modelo se utiliza para clasificación en temas de salud, por ejemplo, determinar la probabilidad de que una persona tenga cáncer o no. Entonces ya son medidas a las cuales sí son mucho más críticas. Si definimos o si el modelo clasifica, por ejemplo, con una persona que diga el modelo que sí tiene la probabilidad de tener cáncer cuando realmente no lo tenía, o viceversa, que diga que no tenía probabilidad de tener cáncer cuando resulta que a los 6 meses sí era propenso. Entonces, a eso se refiere de manera general las otras métricas que evalúan qué también está, qué también está clasificando el modelo hacia los falsos positivos o a los verdaderos positivos, falsos negativos, eh, porque esas medidas pues son críticas en estos casos, pues que es importante mirar, bueno, si está pronosticando hacia los sí, digámoslo de esa manera, si está clasificando de manera correcta o si se está equivocando más hacia los valores negativos. Y pues también identifica entonces cuáles son las variables más importantes a profundidad, o sea, cuáles son esos hiperparámetros que se deben de tener en cuenta para que el modelo pueda mejorar. Entonces, lo que vamos a hacer luego de entrenar ese modelo, vamos a tratar de identificar entonces cuáles de esos productos que ahora están actualmente como working, cuáles podemos identificar que tengan una alta probabilidad en el futuro de convertirse en slow, en excess o en dead. ¿Listo? Y generar entonces esas alertas con anticipación. Ya no esperar a que ya el producto esté completamente en excess o empiece a tener esos comportamientos de slow y ya finalmente termine eh, sin ningún tipo de rotación en los últimos meses. Entonces, desde ya generar acciones de promociones, cambios de precios, tratar de hacer actividades que puedan evitar esa obsolescencia de los productos. Y listo, entonces vamos a ir al Google Colab. ¿Todos les permitió abrir el Google Colab? ¿O alguien que haya tenido problema? Sí, ok.
Enviar los archivos por WhatsApp. Bueno, yo se lo pasé ahí a la persona del WhatsApp. Se las pasé por correo para que se los puedan enviar. Yo creo que ahorita, porque es que desde acá yo no puedo enviarlo. No, espérenme, yo miro a ver si lo puedo enviar desde acá, desde el correo. Es que acá no puedo abrir WhatsApp web en el portátil. Mm, ya, espérame, lo envío por acá. Pero el link sí les dejo abrir, ¿no? Voy a enviarles ese el archivo de Excel. Creo que ese es el que nos interesa ahora. Eh, listo. Ahí se los pasé por WhatsApp el archivo de Excel. Porque pues el formato de Google Colab lo tenemos acá. Listo. Entonces aquí vamos a ir ejecutándolo al tiempo. Es que vamos a analizando paso a paso. Entonces me avisan si tienen errores o algo para irlo trabajando. Listo, entonces vamos a preparar los datos y a configurar pues el entorno. Entonces acá vamos a correr las principales librerías. Simplemente vamos a ir ejecutando acá en el botoncito de play. Simplemente le damos ejecutar y cuando él nos muestra el chulito, pues nos dice listo, ok, ese primer paso. Ya están cargadas esas librerías. Hay un breve repaso. Recuerden que las librerías son esas herramientas que traen esas, esas opciones o esas funciones, ¿cierto? Que me van a servir para desarrollar el proyecto. ¿Ya? Python tiene una infinidad de opciones. Hagan de cuenta como Excel, que tiene las tablas dinámicas, que tiene los gráficos, que tiene funciones, pero acá Python tú tienes que ir cargando esas funciones, como que cargo esto para manejar las tablas dinámicas, cargo esto para hacer gráficos, pero si no tengo cargado el paquete para hacer funciones o correr modelos, pues no tengo el notebook totalmente preparado y listo para lo que necesito. Entonces, corremos esa primera parte y acá entonces vamos a cargar ese dataset, vamos a subirlo a Google Colab. Entonces, simplemente le damos acá nuevamente en el botoncito de correr y acá él nos va a pedir escoger el file o escoger el archivo. Entonces, vamos a darle clic sobre el botoncito para escoger la carpeta y van a ir a seleccionar el archivo de Excel donde lo hayan descargado. Listo, que es el árbol, el archivo que se llama árbol en Excel. Todos hasta ahí. Entonces ahí ya él me avisa que cargó el archivo, que pesa tanto, em, y listo. Todos hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Todo funcionó correcto? Si tienen problemas ahí, pues me avisan cualquier cosa. Listo, entonces ya luego ya cargamos ese dataset, entonces ahorita simplemente vamos a, a cargarlo, digamos, vamos a llamarlo bajo una variable, entonces vamos a colocarle el DF, que así mismo vamos a llamar entonces esa tabla, ese Excel, lo estamos pasando a un data frame para empezar a trabajarlo ya en Python. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una revisión inicial de ese dataset. Entonces vamos a ir ejecutando cada opción. Acá lo que yo le digo es muéstreme las primeras filas de ese archivo. Entonces acá simplemente a manera de revisión validamos que toda la información se haya cargado, o sea, todas las columnas, porque pues él está cargando solo las primeras filas, ¿cierto? Del dataset. Ya luego acá vamos a revisar.
digamos, cómo está la estructura de ese archivo, qué tipo de datos contiene. em, Validamos nuevamente si están todas las columnas, si están todos los registros completos, pues esa parte que ustedes vieron de limpieza de datos o de análisis del dataset, cómo organizar e identificar si tenemos datos faltantes, si tenemos eh, algunos datos que quizás pudiéramos completar con algún cálculo adicional. Pero en este caso, para facilitar, pues para efectos del ejercicio, toda la información está completa. Eh, Luego corremos acá unas estadísticas básicas y esto es para que ustedes identifiquen en cada variable en qué rango se están moviendo, por ejemplo, los datos. Entonces, por ejemplo, tenemos las ventas promedio, que esto está en unidades. eh, Tenemos meses de lanzamiento, entonces normalmente todos los productos tienen 88 meses en promedio de estar en el mercado desde su lanzamiento, cuántos meses tiene, eh, cuántos es el mínimo de meses que tiene un producto. Entonces, el producto que menos meses tiene de lanzamiento en el mercado es de dos. ¿Cuánto tiene en meses el que mayor tiempo lleva? 383. Entonces, es un análisis como básico de estadística. Acá luego vemos, entonces, hacemos una verificación de datos faltantes. Entonces, con la funcionalidad de si es null, básicamente le digo que me agrupe eh, si existe o no algún dato faltante en cada una de las columnas. Entonces acá vemos que no tenemos datos faltantes, o sea que tenemos un dataset completo para trabajarlo. Ideal si ustedes, por ejemplo, si llegan a identificar algo, ustedes pueden o completar esos datos acá o devolverse al Excel, ¿cierto? Preferiblemente, y que los puedan completar acá a mano, como para que se les facilite. O igual, si ustedes quieren dejar establecido de una vez ese flujo de automatización, que él siempre complete los datos, qué hacer en caso tal de que le hace falta un dato. Entonces, si ustedes quieren dejar de una vez ese procedimiento establecido, pues también lo pueden hacer como quieran. Listo. Y acá entonces vamos a hacer el procesamiento de los datos. Acá vamos a eliminar, por ejemplo, columnas que son irrelevantes. Entonces vamos a eliminar el estatus. Vamos a eliminar entonces la fecha de creación, la fecha de la última transacción y el schedule. El schedule acá es básicamente el código del producto. ¿Y esto porque en esta primera etapa lo que estamos haciendo es preparar el dataset para que ingrese solo con la información que requiere para el análisis? Ya luego vamos a ver cómo volvemos a identificar, digamos, esa columna principal que es la del producto, pero por ahora la vamos a eliminar. Listo. Luego entonces vamos a hacer esa codificación de las variables categóricas, lo que les decía, entonces la división. Entonces ustedes tienen una división en texto. Y acá con esta categorización lo que hacemos es asignarle un número, ya para que el modelo luego lo pueda procesar. Entonces, para la división, para la categoría o el subproducto, em, para la variable de si el producto es nuevo o no, que es el NPI, New Product Introduce. em, o productos nuevos o productos en lanzamientos o productos de testeo, no sé cómo le puedan llamar en las diferentes empresas, pero son esos productos que están pues recién lanzados al mercado.
Y acá la clasificación, ¿cierto? Que es la etiqueta objetivo, cómo nos toca convertir estas cuatro variables a número. ¿Listo? Entonces ahí hacemos con esta función de label encoder, hacemos esa transformación, le aplicamos a cada variable eh, esa transformación. Y acá entonces ya una vez preparado ese dataset, entonces vamos a hacer la parte del entrenamiento del modelo, lo que les comentaba. Entonces acá vamos a hacer básicamente, definimos esas variables de cuál va a ser el dataset de entrenamiento, va a ser el dataset de testeo, tanto de las variables objetivos como perdón, de las variables a analizar como la variable objetivo, que es los JTrain y los JTest. ¿Listo? Entonces, acá lo que hacemos es establecer esa partición y lo que hacemos es indicarle cuál es ese porcentaje. Entonces, quiero que ese porcentaje de testeo sea el 30% de ese dataset. Normalmente es el 70-30 o el 80-20. Ustedes ahí pueden elegir. Y acá simplemente para efectos de que a todos nos dé el mismo resultado, vamos a darle en la variable de random state que siempre escoja eh, una misma que nos escoja siempre la misma porción o la misma base de aleatoria, por así decirlo. O sea, que no sea esa partición sea siempre la misma, pues para todos. Es para que simplemente podamos obtener los mismos resultados en esa partición aleatoria del dataset, porque recuerden que el entrenamiento, pues él escoge aleatoriamente cuáles son los datos que va a considerar, pero entonces cuando le indicamos un número puntual, pues él va a coger siempre esa misma parte o esa misma porción de datos, de muestreo, esa misma muestra, perdón, esa era la palabra, la misma muestra de datos eh, para efectos pues de que podamos trabajar con la misma muestra. Entonces, acá corremos, creo que este no lo había corrido. Entonces, definimos cuál es ¿cierto? La variable de clasificación y cuál es perdón, objetivo, que es el no working, la variable que se llama no working classification, esa va a ser la variable objetivo. Y acá en X, perdón, vamos a dejar solo las variables en estudio, ¿cierto? Las ventas promedio, que son estas, ta, 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 ta. Y luego dejamos en una sola variable la variable objetivo, en una sola columna, perdón, la variable objetivo. ¿Listo? Entonces ya teniendo separado el, el dataset, vamos a hacer entonces el entrenamiento del modelo. Entonces acá simplemente lo que hacemos es a ese modelo lo llamamos, ¿cierto? Le asignamos un nombre y simplemente le vamos a definir las capas o las ramas. El nivel de ramas es ese nivel de profundidad que va, que va a tener el árbol hasta encontrar, digamos, una clasificación homogénea para cada una de las variables. Voy a volver acá un poquitico en la presentación. Y el nivel de capas es esto, como cuántos niveles de subgrupos él va a tener que ir seleccionando hasta que finalmente encuentra la clasificación. Entonces, por ejemplo, él empieza por la clasificación, para este caso, por ejemplo, de rotación, de inventario. Entonces, él establece unos límites y a medida que va particionando ese dataset, va encontrando cuántos de esta porción clasifican como working, cuántos clasifican como non-working
y él va a empezar a entrenar como cuál es la clasificación más adecuada en la que los valores están más puros, digámoslo así. O sea, en cuál clasificación puede encontrar perfectamente que todos estos productos, por ejemplo, son dead y todos estos realmente son working. Entonces, a medida que él haga esas particiones y encuentre que no se contaminan, digámoslo así, tanto las variables con las otras, entonces él va a encontrar que esa es una buena rama y lo va a ir dividiendo hasta 5 niveles. Digamos que hasta ahí es el nivel estándar que se puede utilizar. Igual se puede probar con más niveles, pero eso es como el, el general que normalmente usamos. Y acá el modelo tiene entonces la parte visual. Vamos a correr eh, el modelo de forma visual y ahí les va a generar una imagen. No sé si una imagen en automático. O sea, él corre entonces el modelo y para verlo un poco mejor, él exporta esa clasificación del modelo, esa desde la raíz hasta cada una de las ramas, cómo clasificó ese modelo. ¿Me confirman si hasta ahí les funcionó? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, yo asumo que sí, vamos bien hasta ahí. Me confirman por favor si no les corrió, si tienen alguna duda. Entonces, miren, entonces el modelo lo que hace es clasificar. Entonces, él identificó, por ejemplo, la variable de meses de inventario y dice, vamos a clasificar entonces los que digan menos a 6 meses de inventario, entonces los va a clasificar, ¿cierto? Ese dataset lo va a generar para este lado y la otra partición hacia este otro. Entonces, los que sean verdaderos, nuevamente vuelve y hace una clasificación adicional, ¿cierto? Entonces, ya con estos que están acá y que están con la clasificación de los working, ¿cierto? Si es working y si tiene meses de inventario, de acuerdo a esta clasificación, menos de 5 meses, y así sucesivamente va a ir clasificando cada una de las ramas, ¿cierto? Y él tiene como unos pesos, digámoslo así. Y acá cada colorcito va a significar una clasificación, ¿cierto? Entonces, como en cada una de las ramas, dependiendo de los datos que tenga cada uno de los registros, entonces termina clasificando los productos que son en moradito, los que o esos grupos que van a representar valores que están dentro de esa clasificación de productos working. En los blancos, entonces, es esa clasificación que él identificó como los productos slow. Em, Acá en verde, él clasifica los exes, ¿cierto? Y en dead clasifica los valores en color naranja. Como que acá, básicamente, esa clasificación es muy, eh, como se dice, está muy pura y es que básicamente él identifica cuando pues no tiene movimientos, cuando no tienen esa variable se cumple, pues fácilmente identifica que el producto está clasificado como dead. Entonces, obviamente esto tiene un análisis, digamos, mucho más detallado desde la parte estadística, pero pues acá por tiempo lo que quiero es que entiendan de manera general nuevamente cuando ustedes les hablen de un modelo de clasificación, de un modelo de árboles de decisión, pues básicamente tengan la idea general de qué es lo que hace el modelo, de qué es lo que pretende entregar, ¿cierto? Como esas clasificaciones o esas particiones del dataset y básicamente ese modelo queda en su momento entrenado para estos datos. Entonces, hagan de cuenta lo mismo para clasificaciones de temas
créditos, eh, para todo lo que se les ocurra, pueden utilizarlo de acuerdo a la configuración de cada una de las variables. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya tendríamos el modelo entrenado con las clasificaciones pues sugeridas por parte del modelo. Y ahora entonces vamos a identificar cuáles son esas variables que él encontró como importantes, cuál es esa clasificación que él tomó o que él identificó. Entonces, claramente el tema de los meses de inventario es una variable que tiene mucho peso, ¿cierto? Al momento de clasificar, porque finalmente es la variable que define, ¿cierto? El estatus de un producto. Ya luego está el tema de la rotación de inventario. Ah, bueno, y acá también es importante que lo tengan en cuenta que puede ser que si bien la variable de meses de inventario es determinante, digamos que puede ser que esa variable mejore, ¿no? Que en algún momento quizás el producto viene con buena rotación, era working, pero de pronto de la noche a la mañana se hizo una mala compra, entonces quizás el producto se llenó de inventario, ¿cierto? Por alguna razón, o se trajo más inventario por un tema de temporada, pero eso no quiere decir que el producto necesariamente vaya a caer en excess ni en dead, ¿no? Sino que simplemente lo identifica y por eso tenemos las otras variables de soporte, ¿cierto? Entonces ya tenemos la rotación promedio, tenemos también los meses de lanzamiento, entonces son variables que él va a contemplar porque, bueno, si esto es un producto que tiene una antigüedad, pues difícilmente va a caer en non-working. Ah, si es un producto nuevo, que es la variable que definimos como un producto que está recién, que lleva apenas 6 meses en el mercado, pues va a tener también esa consideración. Entonces, eso es lo que hace el análisis de las variables para darle esos pesos al momento de clasificar. Entonces, acá simplemente lo que hace la función es obtener la importancia entonces de cada una de las variables y simplemente creamos ese data frame para que lo pueda graficar. Y pues miren que las otras variables finalmente pues pues no les asignó un peso relevante, pues porque no son determinantes al momento de clasificar el modelo. Y entonces acá vamos a hacer el análisis del resultado del modelo. Entonces vamos a evaluar el modelo, ¿cierto? Ya lo tenemos, pero entonces vamos a evaluarlo con el set o el dataset de prueba. Entonces, hagas de cuenta que vamos a tapar los resultados de esas clasificaciones, no las vamos a conocer, no las sabemos, perdón, y vamos a dejar que el modelo trate de inferir, trate de clasificar de manera correcta cuál es la clasificación que debería de tener cada una de esos productos. Y entonces, en general, luego de hacer esa comparación, él nos arroja el accuracy, ¿cierto? Entonces, él lo que nos dice es que la asertividad de este modelo, ¿cierto? Con ese dataset de test que no conocíamos, logró identificar el 94%. Tiene una asertividad del 94% en su clasificación, ¿ya? Entonces, es un porcentaje alto. Recuerden que en estos modelos, a diferencia de los modelos que veíamos, por ejemplo, de series de tiempo o de pronósticos, normalmente hasta 75 se puede decir que es un buen resultado. Recuerden que hablábamos de la generación o la creación de pronósticos, entonces que es mucho más complejo tener un buen resultado. Y para estos modelos ya se puede hablar de que entre el 80 y el 90% es un buen indicador de accuracy para confiar en el modelo. Y ojo que acá el modelo tampoco, o sea, si llega a porcentajes muy altos de hasta el 100%,
pues el modelo cae en un estado que es overfitting o sobreentrenamiento. Entonces, tampoco es, digamos, lo adecuado que el modelo tenga una alta asertividad, prácticamente del 100%, porque en el momento en que entre una variable que realmente sea muy diferente, pues el modelo no lo va a poder clasificar. O sea, el modelo va a quedar muy sobreentrenado, muy sobreajustado, y pues en la realidad, digamos que las variables pues se comportan de una manera diferente. Entonces, mantenerse en esas métricas. Entonces, 94% es un buen accuracy, ¿cierto? Y ahorita entonces lo que vamos a hacer es exportar esas predicciones. Entonces, lo que le decimos acá en el código es simplemente que clasifique, le damos un nombre a las columnas, cuál fue la columna de predicción y cuál fue la columna real, y simplemente exportamos esos resultados. ¿Todos hasta ahí van conmigo? ¿Si les ha funcionado o no? Me marcó un error. Mm, ¿En cuál? En el 3.2 exportar las predicciones. Name error. 3.2. ¿Y ejecutaste los anteriores? ¿Esta te corrió? 2.4 lo corriste. Y esta también, la de evaluar el modelo de set de prueba con set de prueba. El- Sí, el 2.4 lo corrí, se me genera la gráfica, Y el 3.1 también te salió con el 94%. pero ahí ahorita ya me está igual mandando error. ¿Qué será que En no el, está encontrando? en el 3.1 tampoco te generó. No, sí me genera el 2.4, pero Ajá. el 3.1 no. Mm, Y los otros ya los habías corrido. O si quieres, vuelve a ver si de pronto te quedó faltando una, o mándanos ahí si quieres el pantallazo del error que te genera y lo miramos a ver. Mientras yo voy abriendo acá el Excel de las predicciones. Entonces, mire, este fue el dataset de prueba, de test, perdón, de testeo, digámoslo así. Entonces, él seleccionó solo 963 registros y empezó a clasificar. Entonces, por ejemplo, acá este era el dato real, ¿cierto? Que era, eh, y por ejemplo, acá el dato real era working, pero el modelo clasificó como slow. Entonces, ahí, por ejemplo, el modelo eh, se equivocó, digámoslo así. Acá, por ejemplo, dijo que era working, pero no, el modelo estaba, el dato real era un excess, y así sucesivamente. Entonces puede ser que también las clasificaciones estén mal, eh, o puede ser que se hayan dado clasificaciones de forma manual. Entonces a eso es lo que me refiero, que no, el modelo no necesariamente tiene que dar pues el 100%, pero al menos ya está entrenado con las otras variables justamente para que en caso tal de que eso pase, pues pueda tener esa doble como validación. ¿Listo? Entonces acá es solo como para efectos de que ustedes puedan ver, bueno, en qué producto realmente es que no está clasificando bien, si ustedes puedan entrar a revisar qué pudo haber pasado, si necesitan corregir alguna variable. Quieren, aquí está, lo podemos hacer. Listo. Y acá entonces, entonces listo, como ya tenemos ya tenemos el modelo probado, ya tenemos esos primeros resultados. Entonces, ahorita sí vamos a tratar
de generar una probabilidad sobre esos productos que ahorita están working. O por ejemplo, en casos de medicina se puede decir, por ejemplo, si ahorita tenemos, ¿cierto? Estamos gozando de buena salud, pero ¿cuál es la probabilidad de que este paciente pueda contraer un diagnóstico, ¿cierto? O una enfermedad. Entonces, eso es lo que básicamente hacemos con estos modelos. em, que pueda encontrar, de acuerdo a esas últimas variables ya entrenadas, de casos anteriores, cómo se puede alertar con una probabilidad, ¿cierto? De este paciente, que este cliente tenga, ¿cierto? Una condición. Inclusive creo que también se usa, por ejemplo, para identificar posibles, por ejemplo, estrellas de fútbol o jugadores que quizás nadie los conoce, pero que tienen ciertos comportamientos, ciertas habilidades en temas de fútbol. Eso también hoy en día lo pueden medir. Por ejemplo, si se tiene la habilidad de velocidad, de área de juego, no sé, de un Lionel Messi, entonces, ¿cuántos posibles Lioneles Messi podrían haber en las escuelas de fútbol? Algo así, pues digamos que es como lo que también se puede tratar de identificar como entre más historia tenga el modelo, pues va a poder entrenarse mucho mejor. Pues hoy en día los jugadores tienen, bueno, los equipos de fútbol tienen todos esos datos durante el partido, ¿cierto? En qué juega, en qué zona juega el jugador, a qué velocidad corrió, cuántos pases, ritmo cardíaco, bueno, todo eso lo pueden realmente relacionar con algunos otros jugadores que tengan las mismas características, pero que hoy en día quizás no son tan visibles. Listo, entonces vamos a filtrar los productos que hoy están con Working, que son los que nos interesa, ¿cierto? Vamos a analizar esos productos en específico. Vamos a aplicarles entonces el mismo procedimiento. Entonces vamos a quitarles las columnas que no nos interesa. Vamos a clasificar entonces las variables nuevamente. Y acá entonces vamos a predecir esa probabilidad de cambio. O sea, ¿cuál es la probabilidad entonces que este producto que está en working pase? Porque puede pasar, puede hacer una transición, ¿cierto? A slow, que sería lo normal, luego pase a excess y luego pase finalmente a dead. Pero puede ocurrir que el producto de la nada pase de working a completamente a dead, porque puede ser algún producto que, por ejemplo, eh, tenga alguna restricción o por temas de temporada, quizás, o que el producto esté migrando de se esté migrando la demanda de un producto a otro, que sea se le llama un phase in, phase out, o sea, cuál es el producto nuevo que está entrando, que quizás se hizo un cambio en la formulación, entonces este producto está saliendo y ¡prum! De la nada se deja de producir y pasa a dead, ¿cierto? Porque se deja de comprar y ya todo el mundo está comprando el producto nuevo. Entonces eso pasa, pero pues obviamente el modelo no sabe de eso, sino que el modelo detecta cuál es la probabilidad de que este pase de aquí a acá. eh, entonces eso es como lo que vamos a analizar. Listo, entonces acá estamos acá, probabilidad. Ouch, ¿qué pasó? Mm, mm, Acá hicimos la partición, Acá hacemos entonces la división de las categorías. Acá entonces hacemos esa clasificación y acá vamos a ver entonces cuáles son esos productos. Entonces vamos a ver cuáles son esos productos con mayor riesgo. ¿Listo? Entonces acá para los working, recuerden, para los working, entonces acá simplemente vamos a ver el top 10 de los productos, solo para que lo puedan visualizar, pero nuevamente para que lo puedan trabajar,
pues exportamos esos datos en Excel y vamos a ver entonces cuál es la probabilidad o cómo hace el modelo para identificar esos productos que están en riesgo. Esperen que se me bloqueó esto. Ahí ya está abriendo. Cha, cha, cha. Listo. Entonces acá, por cada uno de los productos, entonces lo que hacemos es, ya, acá tenemos solo los productos working, ¿cierto? Y lo que viene a identificar es, listo, ¿cuál es la probabilidad entonces que pase este producto, por ejemplo, que pase de working a excess? Entonces acá identifica, ok, una probabilidad alta, casi el 100% de que pase de este estado a este, de que pase a slow, de que pase a excess. Entonces eso es lo que vamos a ver, básicamente lo que clasifica el modelo, cada una de las probabilidades. Y acá también puede ser que él identifique también, o ustedes tienen que hacer ese análisis, por ejemplo, si son productos que requieren, que son de corta vida útil, que son productos que de pronto son de alto costo, que son muy especificados o son son de unas características especiales para ciertas industrias. Entonces, bueno, tienen, son productos que no son fáciles de vender o de reemplazar en otros mercados. Entonces, esos productos quizás van a tener una probabilidad similar, ¿cierto? Porque están dentro de un rango o de una categoría similar. ¿Listo? Y acá, esto entonces en Excel, acá había working. Bueno, acá hay una probabilidad una probabilidad total de volverse inactivo. Este no me había acordado. Dead, slow o excess. Bueno, que sería prácticamente caer en dead, porque pues un producto que cae en dead finalmente eh, pues es porque ya no va a rotar más y termina pues el paso final, digamos que el producto o el ciclo que tiene el producto es que inicia como working, pasa a slow, pasa a excess, pasa a dead durante 6 meses y luego de esos 6 meses, si no se ha vendido, va a pasar a inactivo, ¿ya? Porque el inventario no puede permanecer eternamente ahí. Entonces, lo que se dice es, si ese producto ya no se movió, pues lastimosamente se tiene que dar de baja. O sea, no puede pasar ahí toda la vida. Entonces, lo que hacen las empresas es que para que el impacto financiero no sea tan grave a fin de año, pues empiezan a, a meterlo dentro del presupuesto. ¿Cómo es que se le dice a eso? ¿A prorratear? No, ese no es el concepto. Se me fue el nombre. Ay, Aprovisionar, ¿no? provisionar, eso, gracias. Empiezan a provisionar el inventario mes a mes. Entonces, de manera que cuando llegue a diciembre, pues el valor o el impacto cuando se vaya a destruir, pues no sea tan grande, ¿ya? Entonces, ese es como el ciclo. Entonces, por eso también se evalúa finalmente cuál es la probabilidad de que ese producto caiga inactivo, porque puede ser que algunos productos que están en debt haga, por ejemplo, alguna actividad, alguna venta, por ejemplo, eh, de temporada como para tratar de reactivarlo, pero luego dicen, no, finalmente el producto pues no funcionó y terminó siendo inactivado. Entonces, ese era como el análisis para verlo hasta su etapa final. Y ya entonces podemos también hacer esa visualización. Entonces, por grupos, yo quiero ver entonces cuál es la probabilidad que tiene entonces cada división
de que estos productos caigan en algunos de los estados de non-working, ¿cierto? Entonces, él lo que identifica es que el área de adhesivos y cintas tiene una probabilidad muy alta y eso se debe justamente a lo que les decía, que estos productos son de corta vida útil, normalmente tienen problemas con el tema de la rotación porque empiezan, los clientes quieren obviamente los productos con mayor vida útil para poderlos así también comercializar porque son muy estrictos al momento de utilizarlos pues en las industrias y así con cada una de las divisiones. Entonces habrá divisiones, por ejemplo, como Personal Safety Division, de pronto que no es tan riesgoso, quizás la probabilidad es del 50, pero no es tan alta. O acá esta última división o subgrupo que no es tan riesgoso. Entonces también esto para que ustedes puedan identificar, bueno, en qué división yo sí puedo invertir más dinero en inventario y en cuál no, ¿cierto? Entonces, claramente, si ustedes van a invertir en esta división, pues va a ser un riesgo muy alto. Entonces, es para que ya ustedes tengan una, un análisis o una visión general de cómo pueden arriesgar o no en cada uno de los portafolios. Y acá por último, lo que hacíamos era como que mirarlo, cuál es la probabilidad que caigan en slow o en excess, ¿cierto? Como cuál es la probabilidad de que esos productos que están ahorita activos, entonces normalmente es del 30% con riesgo de slow y 31% pues con riesgo de excess. Por acá no sé por qué no está mostrando los dead. No, no. Yo reviso, calcular los promedios, son los productos filtrados. Ujú. Productos filtrados en riesgo. Ah, ya, porque filtramos, sí, solo los que sean mayores, los que realmente tengan probabilidad de caer en excess o en slow. Es que no encuentro gráfico de barras. Sí, ya es como mirarlo por el subgrupo total, o sea, ya por no mirarlo por la categoría, sino por la categoría de productos, sino por la categoría de la clasificación, cuál tiene más probabilidad, pero pues en general está como repartida la cosa ahí por producto. Entonces, eso es lo que básicamente les traía para hoy, cómo pueden también hacerse una idea de quizás si les puede ayudar eh, para sus proyectos, cómo lo pueden utilizar también, por ejemplo, se puede utilizar para recursos humanos, de si quieren clasificar cuál es la probabilidad de que un empleado se mueva para ver temas de rotación en áreas de recursos humanos. eh, ¿Por qué se fue? Normalmente siempre se hace una encuesta, ¿cierto? Al final. Entonces, esos datos son importantes para luego ser analizados en un modelo como este o, por ejemplo, en instituciones educativas temas de deserción de estudiantes, por qué se movió, por qué dejó de estudiar. eh, y entonces se puedan analizar, bueno, estos nuevos perfiles desde ya, ojo que este perfil se parece a uno que ya pertenece a este grupo de estudiantes con alto nivel de deserción, entonces, ¿qué podemos hacer desde un comienzo? Temas de becas, temas de quizás una práctica o que empiece a trabajar de forma anticipada. Entonces, ese es como el enfoque dependiendo en el área que ustedes estén, pues pueden empezar a utilizarlo y no se requiere pues algo súper avanzado, un modelo
súper robusto porque quizás esto mismo lo puede hacer una red neuronal, ¿cierto? Un modelo de clasificación mucho más avanzado. Pero el tema de las redes neuronales es que a veces no se puede identificar con facilidad por qué el modelo está clasificando así, porque es como una caja negra. Mientras que este es como un poco más didáctico, tenemos la parte gráfica, se puede explicar, se puede entender un poco más sin tener que ser el experto en estadística, sin tener que conocer ya ese detalle. Ya luego ustedes pueden entrar a, obviamente, a conocer más a detalle las variables. Yo acá pues les doy como algo muy rápido, algo que sea práctico para ejecutar, que puedan, como siempre les digo, jugar con los datos, pero me parece que es muy útil para los diferentes procesos que ustedes estén utilizando y es algo pues que genera realmente mucho valor. Por ejemplo, empezar a el tema de los clientes, eso me parece importante, el identificar cuáles son esos clientes que ahorita tienen ese riesgo que van a dejar de comprar. Entonces, desde ya, quizás para un comercial, por ejemplo, genera algo más de valor, más que visitar a sus clientes y demás, eh, pues hacer esa tarea que quizás no puede verlo ahora como tan tangible porque pues quizás son muchos productos o muchos clientes y si lo hace, por ejemplo, desde su campo, pues puede utilizar estas herramientas para que nuevamente su función como comercial sea potencializada nuevamente utilizando ayudas de estos modelos o inteligencia artificial. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Profe, qué pena, una duda, es que no me quedó muy claro. Las probabilidades que veíamos abajo es, voy a decir algo, desde el estado en el que está a caer en ese, o son como los pasos que tiene entre cada uno de los cuatro. Exacto, es la probabilidad que tiene de pasar del estado working, que es el estado que está bien, digámoslo así, a cada uno de los estados. Entonces, de que pase a dead, de que pase a slow o a excess o que caiga totalmente inactivo. Ah, pero entonces en ese orden de ideas debería ir el inactivo, debería ser el más bajito, ¿no? Vamos de los Eh, working, porque tiene que pasar cuatro niveles y está dando casi igual que el de Excess. ujú, No debería funcionar como algo así, ¿no? Pues yo me imaginando, porque Miremoslo pongamos acá. el de la fila 6 es un working, pero es más factible que quede inactivo que quede en exceso. Pues me imagino yo que pues así mismo debería ir reduciéndose, no sé si está bien la lógica. Sí, no, no, perdón. Sí, es que este finalmente, este probabilidad inactivo es el resumen de las, no el resumen, sino que finalmente es el valor que tomó finalmente esa probabilidad. Es decir, es este uno, pero resumido. O sea, acá lo tenemos por columnas, pero sí, este es finalmente el consolidado, por así decirlo. O sea, esa es la probabilidad final de ese producto. O sea, tiene una probabilidad del 100%, pero caer en qué estado. Ese es como el total. Y esta es lo que decía era es en qué estado, que no me había acordado de esa parte. ¿Sí queda claro? O sea, finalmente es Ah, ok. simplemente se está repitiendo. O sea, es Ah, listo, el, no, y es que también mi error que los estaba viendo al contrario, que es de dead, slow y excess. O sea, yo pensaba que era slow, excess y dead. Ahí sí debería ser el más bajito. Es más como sí, por el no, orden también me estaba como confundiendo ahí. eso sí, debería ser así. Entonces, sí, este producto, por ejemplo, el primero es con probabilidad de que caiga en excess. Este, por ejemplo, que caiga en slow, a pesar de que es working, tiene una probabilidad alta, así casi del 100% de que caiga en slow y así sucesivamente. Entonces, esta sí, por ejemplo, ya es del 80% y quizás por acá empieza a bajar en cada uno de los productos. Por acá es de solo el 8% entonces que caiga en slow
Y ya estos sí, estos no tienen ninguna probabilidad. O sea, estos, por ejemplo, es poco probable que vayan a caer en alguno de esos estados, pues porque tienen entonces buenos niveles de inventario, la rotación y etcétera. Pero sí, hasta ahí están entonces. Ah, listo, profe. No, no, esa era la duda. O sea, es para acá, o sea, está matricialmente la probabilidad de cada uno de los Exacto. estados. Ah, listo. Y ya esa es Ah, como la pero entonces probabilidad ese final. resultado del 33 que es como un promedio por categoría. El 33, este es 0,833. No, 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 el de la última gráfica, profe, que veíamos que si no estoy mal, Excess y Slow era más o Ajá. menos 31 y 33. ¿Eso qué sería? Como el promedio de la... Exacto, sí. Porque es que acá, es que lo que no veo es, déjame mirar, es que no salió ninguno. Ah, sí, es que no salió ninguno con probabilidad. Sí, digámoslo así, es el promedio en general. O sea, como para cada categoría. Entonces, para los que sí tuvieron una probabilidad, el filtro, todos los que tuvieron una probabilidad mayor, o sea, que finalmente tienen un riesgo, o sea, él identificó 223 productos que tienen un riesgo, ¿cierto? Los otros no. Entonces, de esos 223, eh, ¿cuántos tienen? Ah, sí, acá estaba, 223 productos. Entonces, en promedio, sí, el 30% está como que perdón, en Slow tienen una probabilidad promedio del 30%, o sea, que esos productos caigan a Slow y que caigan a Excess del 31%. Ah, ok, ah, listo. Entonces promedio de la, en general, listo. Exacto, sí, es como para ver qué tan, lo que les decía, esa clasificación ya por cada una de las variables, como que si el modelo está clasificando muy bien hacia los sí o muy bien hacia los no, acá como teníamos tres categorías, entonces como que no queda muy bien esa división, digámoslo así, pero cuando ustedes tengan casos de sí y no, entonces si es buena paga o no es mala paga, entonces ahí es importante mirar si realmente si esos sí, si esos que dijo que sí son mala paga, realmente se cumplen. O los que dijeron que no, pues porque en algunos casos, por ejemplo, para una entidad financiera, a mí me interesa que el sí sea muy acertado, ¿no? Que el segmento de la clasificación que él identifica como los que sí son mala paga, pues yo los pueda tener en cuenta para no prestarles, ¿no? Para no poner en riesgo el dinero de la empresa. Pero entonces, por ejemplo, para un tema, una clasificación de detectar si alguien tiene cáncer o no, ¿cuáles dirían ustedes ahí que es importante? Que salgan, que sí tiene una alta probabilidad de que tenga cáncer o que no. Es decir, por ejemplo, si yo hago un modelo y digo, eh, si me están saliendo más pacientes con probabilidad de no tener cáncer, y yo digo, sí, estos no iban a tener cáncer, y resulta que dentro de 6 meses sí, o Pero caso James, contrario, ¿sí? ¿no estaría eso en función de los atributos justamente que se le asignarían en esas variables categóricas? ¿Cuáles son las Ujú. variables para que de la gente sana y cuáles son todos los atributos de la gente Exacto, potencialmente que van a tener cáncer? exacto, sí. Solo que de todas maneras el modelo en algunos casos se va a equivocar, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan que cuando tengan un modelo de ese tipo, ustedes van a tener que colocar más atención o que su modelo trate de ser más acertado en los sí o en los no. Entonces ahí es donde ustedes ya entran a quizás a mirar más, digamos, variables y entran a identificar, bueno, esta variable quizás se está colocando de manera errada, quizás tuvo o la alimentación el almacenamiento o la entrada de esta variable está teniendo alguna alteración. Entonces, lo decía justamente para eso, para que cuando ustedes estén en la etapa de entrenamiento, puedan identificar cuál es lo relevante en este caso para el modelo, que tenga por un lado la clasificación correcta hacia los sí o hacia los no.
Oscar tiene la mano levantada. Profe, ahí pues me surgió otra duda. Bueno, pues veíamos de pronto con otros modelos que uno podía escoger como esa función para optimizar. La verdad no, siempre me confundo entre si es Recall o F1. Pues con el objetivo de, vamos, el caso que su merced mencionaba. O sea, pongamos en el caso médico, pues a mí me interesa todos los posibles que tengan cáncer, me los detecte a pesar de que me genere quizás algunos falsos positivos. Ujú. Uno no hay como algún parámetro o un adicional que se le pueda modificar a este modelo de árboles para intentar optimizar una de las variables. Mm, para poder obtener un mejor resultado, digamos que hay varias técnicas. Una, pues lo ideal sería poder tener más resultados, ¿no? Entonces, no sé, si tienes solo la historia clínica o solo el resultado de 10 pacientes o 100 pacientes, pues obviamente entre más variables tengas, pues el modelo va a poder identificar qué otras consideraciones puede tener. Esa una. La otra puede hacer que eh, la partición o el peso que tenga el dataset. Entonces puede ser que tengas 100 pacientes, de los 100 pacientes que tienes en el dataset, 80 realmente estén con los parámetros o con los diagnósticos de que sí tuvieron alguna condición médica. Y solo tienes 20 que tienen la condición de no. Entonces, cuando el modelo entrene, pues obviamente va a tener mayor información para los sí. Entonces, para los no, vas a tener que quizás tratar de recolectar más información o en su caso tratar de hacer como ese balance, nuevamente, que cuáles son esas variables determinantes que quiero que se enfoque para que el modelo esté como de una forma balanceada, ¿no? O la otra técnica es tratar de simular los datos sintéticos, que esa puede ser otra. Lo que pasa es que si en salud puede ser muy riesgoso hacer eso, como que simular más información para que quede de cierta forma balanceado. Pero sí, obviamente tengan en cuenta que pues ustedes van a tener, no va a haber un modelo perfecto, van a tener, ustedes sí pueden incrementar esa asertividad balanceando esos datos. Finalmente son los datos o los parámetros que ustedes puedan escoger. Bueno, esta variable sí es determinante, esta no, o realmente con estos ya tendrían que hacer trabajo, por así decirlo, exploratorio, de decir, estos que realmente está clasificando mal por qué por qué realmente está clasificando mal. Si es, quizás me hace falta otra variable, quizás yo debería de agregar otro componente adicional que no está teniendo en cuenta el modelo. Eh, y pues, claro, habrán casos en los que, pues obviamente el modelo no clasifica bien por alguna razón, pues porque el modelo no va a ser, ustedes van a tener un porcentaje de asertividad, ¿cierto? Del 85, del 90, pero pues siempre va a haber obviamente un 10% y pues van a tratar de que sea en ese momento pues el menor de los casos posibles, ¿no? Pero eso es lo que digamos que con lo que se podría trabajar. En tu caso, ¿qué información tienes? Por ejemplo, ¿tienes las historias clínicas o datos de qué mediciones tienes o cómo? Ah, no, profe, no era el caso hipotético, pues que su merced lo mencionaba. O sea, digamos, de pronto en el caso de supply, uno siempre pues iría con una accuracy, pues intentando como pegarla la mayoría de las veces, ¿no? Pero pues pongamos, hay veces que en salud, que siento yo que es como el caso más relevante, pues donde finalmente, pues a mí no me interesa tener una accuracy alta, ay, le pego al 80% de las personas que tiene, sino garantizo, pues obviamente nunca se va a poder llegar a una de las medidas completamente, pero entonces me voy con, antes sería con recall, entonces como que tener todos los posts, o sea, si tiene indicios, que capture a todos, independientemente que me dé positivos o falsos, independientemente el costo que eso implique. Era más como la situación. Exacto. Sí, sí, en ese caso, por ejemplo,
tenía una compañera que trabaja, no sé, sí, creo que trabaja todavía en Imbanaco o en Valle del Lili, creo que en Valle del Lili. Y la tesis de ella era básicamente recolectar primero, por ejemplo, las historias clínicas que estaban en formatos de PDF y de ahí extraer, por ejemplo, esos diagnósticos iniciales que tienen pues la parte médica, los doctores, y cómo empezar a categorizar toda esa información, ¿no? Porque entonces también hay una parte que es el diagnóstico que puede ser muy ambiguo o hay texto general. Entonces, ¿cómo empiezan a consolidar, ¿cierto? Esas palabras claves, esos diagnósticos que se empiezan a aparecer entre unos y otros, y de ahí también cómo se complementa esa información con los datos ya de exámenes, entonces imágenes, entonces puede ser un modelo pues muy complejo para llegar a finalmente un diagnóstico. Primero entrenar ese modelo, ¿cierto? Como que, bueno, este por ejemplo sí fue diagnosticado con esta enfermedad y luego segmentarlo también por tipos de enfermedades, ¿no? O tipos de cáncer, que son las especialidades pues, que tiene la clínica Valle del Lili. Entonces, claro, ahí ya eh, empieza a ser el modelo un poco eh, más enfocado a temas de texto. Pues en ese entonces no había salido todavía estos modelos de ChatGPT y uno lo que hacía era entrenar justamente eso, entrenar el texto, como se entrena, como fue entrenado hoy en día ChatGPT, pero pues ChatGPT fue entrenado con toda la historia de texto que había en la web durante 6 meses y ahorita pues ya está siendo reentrenado con los mismos inputs de las personas. Pero cuando no existía esto, era básicamente pasarle ese texto, como que este es el texto del doctor tal para el diagnóstico con cáncer de mama, diagnóstico con cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, y entrene cuáles son las palabras claves o las palabras que se repiten, que es finalmente lo que hace, por ejemplo, el ChatGPT. Cuando ustedes dicen, hola, ¿cómo estás? Entonces él ya tiene una probabilidad de normalmente cómo responden o cómo saludan las personas. Y ya de ahí, bueno, pues es un caso súper avanzado de cómo ha crecido esto, pero sí, antes era, yo creo que hoy en día quizás es mucho más fácil pasarle un PDF o yo no sé si ustedes lo han hecho, a veces uno tiene los resultados de algún examen y uno se lo pasa a ChatGPT y le dice, ¿qué tengo, no? O qué dice este resultado entre todas estas palabras extrañas que no entiendo. Entonces, claro, imagínense, ya esos modelos van aprendiendo y van aprendiendo con las historias o con las imágenes que les pasan las personas y va a llegar un momento en que van a tener, dice que van a aprender de toda la humanidad en menos de 2 o 3 años, ya lo van a saber todo, pues porque el reentrenamiento que están teniendo pues es una cosa loca. Pero sí, entre más, o sea, entre más información obviamente ustedes tengan, pues van a poder tener buenos resultados. Si es un modelo, ustedes tienen información no relevante, que no tienen tanta historia, pues no esperen que el modelo obviamente trate de aprender lo suficiente, pues porque no va a tener de dónde. Listo. ¿Dudas, preguntas adicionales? Ya para ir cerrando. No. Listo. Entonces recuerden que para la clase de mañana es la clase de refuerzo. Quedamos en que cada uno nos va a traer su proyecto, su idea. Pues ahí sí la idea es que participen todos para escuchar al menos qué idea tienen. Si no tienen una idea, al menos nos puedan mencionar en qué área están, como para poderlos guiar entre todos a ver qué se nos ocurre y pues puedan trabajar en esos proyectos. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Entonces, dejamos hasta ahí. Que estén bien. Nos vemos mañana. Ok, gracias. Gracias. Bueno, chao. Gracias.